Y vamos a empezar a leer el Salmo 139. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Qué interesante, ¿verdad? Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Y este salmo nos enseña que Dios lo sabe todo. Jesús, tu Señor, mi Señor, lo sabe todo. Él conoce todo de nosotros. En ocasiones cuando caemos, no queremos venir a Jesús. Y si preguntase todos los que estamos aquí, levantaríamos la mano. En ocasiones cuando hemos caído, no hemos hecho lo correcto y hemos pecado, no queremos venir a Jesús porque nos sentimos culpables. Y esa culpabilidad nos convence de que Dios no nos va a aceptar. Y dejamos de venir a la iglesia. Andamos cabizbajos y andamos tristes. Sin embargo, es en esa situación donde Jesús te llama y te dice: ven. Es en esa situación cuando tú no te crees digno de acercarte a Jesús, donde Jesús está a tu lado y te dice: ven. Jesús sabía que caerías. En esos momentos pensamos que somos un desastre, que no merecemos venir a la iglesia. Y dejamos de venir a la iglesia porque hemos desagradado a Dios, porque hemos pecado y no somos merecedores de hablarle a Jesús. Sin embargo, son en esos momentos donde Jesús te llama y te dice: ven, porque fuera de mí nada puedes hacer. El libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5 dice: el Señor le dice a Jeremías: antes que yo te formara en el seno materno, antes te conocí. ¡Wow! Eso quiere decir que Dios lo sabía. Dios ya te conocía. Ni aun tu madre te conocía, ni aun tu padre sabía de ti. Nadie te había visto, ni siquiera fuiste engendrado. Y Dios dice: ya te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. ¡Wow! Te puse por profeta a las naciones. Esto quiere decir que Dios sabía, Jesús sabía todo de ti antes del vientre de tu madre. Y a pesar de todo, nos escogió. A pesar de todo, nos eligió. A pesar de nuestras caídas, murió por ti y murió por mí. Él sabía. Fijaros, Mateo 4:18 dice así. Vamos a leer Mateo 4:18, 17:1 y 22:31. Ahí cantó el gallo y Pedro negó a Jesús. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es decir, Jesús les dijo: seguidme. Y ellos le siguieron. Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con ellos. Increíble, tremendo, asombroso. Capítulo 4, el Señor llama a Pedro: ven, sígueme, y te haré pescador de hombres. Mateo 17, de 12 apóstoles, el Señor solo elige a Pedro, Jacobo y Juan su hermano. Y uno de ellos es Pedro, para que experimente algo sobrenatural, algo asombroso.
que es la transfiguración de Jesús. Y no solo eso, que se le aparece Moisés, el cual conocían de la Torá, conocían de oídas, y se le aparece Moisés y se le aparece Elías, hablando con ellos, con Jesús, perdón. Y nos vamos a Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no falte tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Simón le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Atrevido. Jesús le contestó: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. ¿Qué quiere decir esto? Jesús sabía que Pedro lo negaría 3 veces, sin embargo lo llamó, lo eligió entre los 3 apóstoles para experimentar la transfiguración. Jesús ya sabía que Pedro iba a decir: no lo conozco. Jesús sabía que iba a estar a los pies de Jesús, pero luego en la prueba él diría: yo no conozco a ese hombre. Sin embargo, de una multitud en Israel de hombres, solo podía elegir 12 y escogió a Pedro. Pero Jesús sabía. Para ir a la transfiguración solo podían ir 3. Y Jesús sabía que él negaría. Jesús lo escogió a pesar de ello. Porque Jesús sabe, Jesús conoce cuándo vas a caer y cuándo te vas a levantar. Pero a pesar de ello te ha escogido para firmarte una herencia incorruptible. Te ha escogido para su reino. Él sabía que un día quizás en la congregación saltaría de alegría y diría: Jesús es el Señor, y otro día no querrás venir más. Él lo sabía, pero a pesar de ello él se sigue diciendo: ven. Él sabía que un día diría: Dios existe, y que otro día te convencerían y dirías: eso es un cuento. Él lo sabía, pero a pesar de ello está a tu lado para decirte: ven, tengo misericordia. Dios sabía que un día predicaría sobre la santidad y que otro día caerías en iniquidad. Pero a pesar de ello, en medio de la iniquidad, Él te sigue diciendo: ven, porque tengo misericordia para ti. Ven a mí. Dios sabía que Saúl desobedecería. Sin embargo, lo eligió como el primer rey de Israel. Dios sabía. ¿Acaso pensáis que el Señor se equivocó al elegir a Saúl? Dios sabía. Pero lo eligió, lo levantó, sintiéndose poca cosa. Él no era el mejor. Él era insignificante, de la tribu más pequeña. Dios sabía, pero a pesar de ello lo eligió. Lo llamó, contó con él, así como cuenta contigo. Dios sabía del pecado de David y sin embargo lo escogió como su ungido, como el rey de Israel. Él sabía de la manera que iba a caer David. Sin embargo, Dios lo llamó un corazón conforme a mi corazón, porque Él también sabía que se restauraría David. Jesús, cuando estaba eligiendo a los 12, miró a Judas y sabía que lo entregaría, y lo dejó escrito. Lo dejó escrito cientos de años antes que uno lo entregaría. Él sabía, pero a pesar de ello, escogió a Judas entre uno de los 12. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que harás, el Señor estará a tu lado diciéndote: ven a mí. No importa si lo has negado como Judas, si lo has entregado como Judas o lo has negado como Pedro, no importa lo que hayas hecho. Jesús va a estar a tu lado diciendo: ven, porque es tiempo de misericordia, quiero restaurarte. Dios sabía que Salomón se apartaría y no lo serviría como su padre David, que se iría tras las mujeres y sin embargo le dio mayor sabiduría que a ningún otro hombre le dio. No le negó esa sabiduría que él le pidió. Dios sabía que Sansón no aguantaría la tentación
y que ante tanta presión revelaría su secreto a Dalila. Sin embargo, Dios lo escogió desde el vientre de su madre para que lo sirva y le dio una fuerza sobrenatural. Jesús, cuando iba caminando y los 10 leprosos lo llamaron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaron los 10 leprosos porque necesitaban ser sanados. Jesús sabía que tan solo uno volvería a sus pies, pero Jesús sanó a los 10. Jesús sabía. Dile al que tiene a tu lado: Jesús sabía. Jesús sabía que llegaría el tiempo en que el pueblo de Israel tenía que elegir entre un delincuente llamado Barrabás y un inocente llamado Jesús de Nazaret. Él sabía que entre esos 5.000 y en otra ocasión entre esos 4.000 que tenían hambre, se levantaría una sola voz diciendo: Barrabás. Jesús sabía, pero no les negó el milagro de los panes y los peces. Jesús sabía. Jesús sabía que le dirían: entréguenlo, mátenlo. Jesús sabía. Y a pesar de ello, fue a la cruz por amor, por ti y por mí. Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él te conoce. Él conoce nuestras debilidades. Él escudriña tu corazón. Él escudriña mi corazón, sabiendo todo de nosotros. Y a pesar de ello nos llama, Él nos escoge y nos dice: ven, una y otra vez. Y no importó lo que hicieron los hombres anteriormente mencionados. No importó lo que hizo Saúl, no importó lo que hizo David, no importó lo que hizo Pedro, lo que hizo Sansón. A pesar de lo que hizo David, Dios estaba esperándolo con los brazos abiertos para restaurar su vida. La misericordia alcanzó a David. No importó lo que hizo Judas, Jesús siempre estuvo a su lado, esperando a que vuelva. El problema es que nunca volvió. No importa, Jesús sabía que él cogía del dinero de la tesorería. Jesús sabía que lo entregaría. Jesús lo sabía y se lo reveló al resto cuando estaban sentados. Y todos: ¿quién es? ¿Quién es, Señor? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo. Y Judas dijo: soy yo. Y Jesús: soy yo. Jesús sabía. Pero a pesar de ello, permaneció al lado de Judas. Siguió, le dejó acceso a la última cena. Por amor, para que vuelvas. Jesús sabía. Y no importó lo que había en su corazón. Jesús quería derramar perdón sobre Judas. No importó lo que hizo un pueblo de Nínive. Un pueblo llamado Nínive, que fue un pueblo cruel, un pueblo violento. No importó, Dios estuvo allí con ellos y le envió su profeta para que vuelvan a Él. No importó lo que habían hecho. El Señor envió a su profeta para que se arrepientan y vuelvan. Porque es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de volver. Hay un llamado que Dios está diciendo primero a su pueblo: vuelve a mí. Cosas mayores hicieron los del pueblo de Nínive, no me conocían. Y yo envié a mi profeta para poder dar misericordia y perdón. Y Nínive tenía un juicio de destrucción, pero volvieron a Dios y no fueron destruidos. No importó, porque se arrodillaron desde el mayor hasta el menor y volvieron a Dios. No importó lo que hizo el hijo pródigo. No importó la actitud de tanto desagradecimiento, la falta de respeto hacia su padre y el coger su herencia antes de que el padre fallezca e irse lejos de los brazos del padre. Desechando a su padre que lo había cuidado desde que había nacido. No importó todo lo que hizo. El padre cada mañana salía a mirar entre las montañas, entre el camino, esperando que mi hijo vuelva.
Ese Padre es Dios, esperando cada mañana que mi hijo vuelva en sí y venga a mí, y yo lo restauraré, y su postrer estado será mayor que el anterior. Yo le devolveré su anillo de oro, yo haré fiesta y mataré al cordero más grande. Pero el Señor dice, ven, yo sabía. El Señor nos dice, ven, acércate, yo ya sabía de tu caída, yo ya sabía de tu error, yo ya conocía tu debilidad, pero es necesario que vengas. No importa lo que hayas hecho. Nínive cayó y fue perdonada. Sansón cayó y obtuvo misericordia. David cayó y fue restaurado. Juan 21:1 dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Mira qué historia más hermosa. Y se manifestó de esta manera. Vamos a comer despacio ahora. ¿Me entendéis? Hay que digerir la comida, hay que digerir la palabra. Como el Señor en un segundo te da una palabra así. Son las cosas del Espíritu. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y había ahí un personaje importante. ¿Quién? Estaba ahí Pedro. Estaba ahí Pedro. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Qué cosa, ¿eh? No pescaron nada. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido eso en la vida? Que salimos y no encontramos nada. Nos esforzamos, no pescamos nada. No ocurre nada. Voy a hacer esto, pongo todo mi esfuerzo y no veo nada. Cuando ya iba amaneciendo, se sentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, mira cómo te llama Jesús, hijitos. Pero ¿dónde estaban esos hijitos cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Dónde estaban algunos de ellos? Pero Jesús viene a ellos. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? Nuestra actitud cuando nosotros caemos es alejarnos cuando el Señor dice, es cuando tienes que venir a mí. Pero nosotros nos alejamos. Y no me estoy refiriendo de que cuando caigas venga Jesús haciendo lo mismo que estabas haciendo. Debes de ir a Jesús porque Él quiere limpiarte. Él quiere perdonarte. Él quiere cambiarte. Él no te va a desechar. Todo lo contrario, Jesús va a acercarse a ti. Como aquí en esta historia se acercó a sus discípulos. No te va a recriminar nada, te va a decir, hijito. Él se va a acercar a ti porque quiere restaurarte. Así como se acercaba a Judas para ver si Judas volvía en sí y se acercaba a Jesús y no tuviera el final que tuvo. Cuando nosotros caemos, pecamos y caemos en esa trampa de no venir a los pies de Jesús, es allí que estamos caminando el camino que caminó Judas. Porque fuera de Jesús nada podemos hacer. Fuera de Jesús nada podemos hacer. Y nos creemos indignos, y es cierto, somos indignos hayas caído o no hayas caído. Porque sin la sangre de Jesús toda la humanidad es indigna. Es su sangre la que te limpia de todo pecado. Debes de entender que si caes tienes que acercarte a Jesús rápidamente. Porque aunque 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantaré. Él te quiere levantar. Y aunque no vengas, Él va a estar en tu casa y en tu camino, acercándose, llamándote hijito para que vuelvas a Él. Él no se va a agradar en tu actitud pesimista de no venir por lo que has hecho.
Porque él sabe que eso es recorrer el camino que recorrió Judas. Tienes que recorrer el camino que recorrió Pedro. Por eso vemos dos historias diferentes, una en Pedro y otra en Judas. Los dos negaron a Jesús, los dos hicieron mal, pero Judas corrió un camino y Pedro corrió otro camino diferente. Así como cayó uno, cayó el otro. Así como cayó Saúl, cayó David. Pero vemos dos finales totalmente diferentes. Porque Saúl quiso recorrer un camino y David recorrió otro camino. Pero ambos tenían un profeta para que sus ojos fuesen abiertos, así como hoy el Señor envía a su siervo para que nuestros ojos sean abiertos. Saúl tenía un profeta Samuel, David tenía un profeta Natán. Y ambos profetas hicieron su trabajo, Samuel para con Saúl, Natán para con David. Pero una diferencia, que Saúl escogió un camino. Cuando Dios le estaba diciendo, ven, él escogió su camino. David, cuando Natán, el profeta Natán, le habló, él escogió otro camino. Y es por eso que a Jesús no le decían Jesús hijo de Saúl, sino Jesús hijo de David. A pesar de lo que hizo David, Jesús en ningún momento predicó acerca del pecado de David, sino de su grandeza. En ningún momento escuchamos a Jesús hablar del pecado de David, porque no se acuerda. Porque cuando Él perdona, eso desaparece, solo queda en la mente del ser humano. Esas cosas quedan en la mente del ser humano, no en la mente de Dios. Si le preguntasen a Jesús, Jesús, ¿te acuerdas cuando cayó David? Él diría, eso no existió nunca. ¿Cómo que no existió? Yo perdoné. Cuando Dios te perdona significa que deshace lo que tú has hecho. Él tiene el poder para hacerlo, pero hay una diferencia, que es el camino que tú quieres recorrer. Y Jesús va a estar a tu lado. Él va a enviar a sus profetas como a Nínive. Y aunque ese profeta no quiera predicarte, va a tener que hacerlo. Aunque ese profeta sea como un Jonás, que esté ofendido por lo que Nínive, según la historia dice, le hizo a alguien de sus familiares, porque Jonás no quería predicar a Nínive. Y dice la historia que eran tan violentos que seguramente algún familiar suyo lo mataron de forma agresiva y mala. Y Jonás consideraba de que no eran dignos de alcanzar el perdón de Dios. Pero Jonás conocía a Dios y sabía que si Nínive se arrepentía, Dios los perdonaba. Y es por eso que Jonás no quería. Pero aunque haya un profeta así, aunque haya un pastor así, aunque haya un siervo de Dios así, ese siervo te va a predicar, quiera o no quiera. Y esa va a ser la voz de Dios para que tus ojos sean abiertos y vuelvas. Porque Jesús sabía de tu condición de ahora. Jesús sabía de tu condición de tu ayer. Y Jesús sabe y sabía de tu condición de tu futuro. Tú no sabes si mañana vas a estar aquí. Hoy te sientes cómodo y dices, algunos de los que estáis aquí, gloria a Dios. ¡Qué iglesia más hermosa! Me encanta la alabanza, me encanta la adoración. Pero puedes decir, yo permaneceré por siempre aquí. No, Jesús lo sabe. Pero sea que mañana estés o no, Jesús va a estar a tu lado diciéndote, ven. Jesús va a mandar a sus profetas y a sus siervos para decirte, ven. Jesús va a estar esperándote como el padre del hijo pródigo, cada mañana, para que vuelvas. Y la palabra de hoy, ¿para qué es? ¿Qué propósito tiene? Que vuelvas tu corazón a Dios. Jesús te está diciendo, ven. Acuérdate de Judas, cómo acabó. Acuérdate que yo estaba con él, que no le negué que venga a la mesa, que sabía que robaba, que sabía que estaba tramando entregarme, pero yo no le negué mi misericordia. Yo lo hubiese perdonado si él hubiese venido. Aún le revelé cuando me dio un beso en la mejilla, con un beso me entregas. Y ni siquiera él vino, sabiendo que yo sabía, sabiendo Judas que yo sabía, quiso caminar un camino fuera de mí.
Y Jesús no quiere que caminemos ese camino. Y hoy nos habla del camino de Pedro. No importó que lo negase, ¿acaso Jesús no lo sabía? ¿Acaso le pilló de sorpresa? Jesús no le podía decir al Padre, me dijiste estos 12 y 2 de ellos, uno me entrega y el otro me niega. ¿Estás equivocado, Padre? De 12 y vaya 2 de ellos, ¿cómo me han salido? Cortando orejas, Pedro, luego me niega, esto... ¿Nos hemos equivocado? No, no se equivocó. No se equivocó el Padre. No se equivocó Jesús. Jesús sabía. Jesús sabía. Y a pesar de ello tiene misericordia. No te equivoques cuando obtienes cosas de Dios. Porque Salomón obtuvo gran sabiduría, Sansón obtuvo gran fuerza. Eso no quiere decir nada más que Jesús te está diciendo, ven a mí. Eso no garantiza que tu vida sea agradable delante de Dios. Porque aún Salomón, cuando se apartó de Dios, seguía su sabiduría. Porque los dones son irrevocables. Y a veces nosotros creemos que porque recibimos cosas de Dios, ya es porque el Señor se está agradando. No, es porque es su misericordia. El Señor al darte te está diciendo, ven, ven. Porque sus manos son manos dadivosas. Él cuando te sana de una enfermedad te está diciendo, ven. Él no te sana porque tu vida sea agradable delante de Él. Porque Él sanó a los 10 leprosos sabiendo que luego lo ignorarían y seguirían su camino. ¿Acaso pensáis que Él no sabía que solo uno vendría que le pilló de sorpresa? ¿Acaso pensáis que Jesús dijo, si lo llego a saber, lo dejo con la lepra? Si yo llegaba a saber esto, como decimos nosotros, anda, que si yo... Mira, os reí porque lo habéis dicho más de una vez. Si yo llegaba a saber que reacciona así, yo lo iba a invitar a mi casa, pues sí. Como os reí porque os ha pasado. Si yo llegaba a saber, no, Jesús sabía. Tú no, pero Jesús sabía. ¿Qué ocurre cuando ayuda a una persona necesitada y luego no es agradecido? ¿Acaso fueron agradecidos con Jesús? Sin embargo, hizo un milagro para 5.000, luego para 4.000. Panes y peces. Jesús no dijo, anda, yo llego a haber sabido que su corazón iba así, iban a comer peces, sí, que vayan al río y los pesquen ellos. No, ¿verdad que no? Y creemos, Señor, ha sido de ti que yo haya ayudado a tal persona, mira cómo se ha comportado. Claro que es del Señor. Porque el Señor te ayuda y con eso te está diciendo, ven a mí. Pero ahora está en ti qué camino quieres escoger. El camino de los 9 leprosos o de ese leproso que era minoría. El problema de la humanidad es que va tras las mayorías. Y en la Biblia las mayorías son las que se han equivocado siempre. Porque fue la mayoría la que dijo Barrabás. Y una minoría que se quedó callada y no dijo que suelten a Jesús. En la Biblia las mayorías son las que se han equivocado. Y hoy los hijos de Dios también queremos mayorías. Por eso nos sentimos mejor cuando hay una iglesia de 5.000 personas. Y nos creemos que eso es... Porque queremos ver multitud, porque pensamos que donde hay multitud, allí está la presencia de Dios. Y puede ser que sí, pero puede ser que no. De 10 leprosos, solo uno hizo lo correcto. Si lo analizamos en términos humanos, diríamos, hay una mayoría que se fue, llevarían razón, hay una mayoría. Esa mayoría se equivocó, escogió un camino esa mayoría. En la Biblia la mayoría se equivoca, porque la mayoría son los que van a transitar el camino amplio y grande, y son los pocos, son la minoría, que van a escoger el camino estrecho, pero ese camino te lleva a la salvación. Y es por eso que vemos una mayoría ahí fuera, que transitan por ese camino amplio, que aparentan ser felices, y que David la veis y dices, tienen prosperidad, como David, por poco caigo al ver la prosperidad de los impíos, y tengo envidia en mi corazón. Casi hasta que entré en tu santuario y tú me revelaste el fin de ellos. Y nos ocurre eso, que vemos una mayoría. Y al ver cómo ellos viven y sus pensamientos, su forma de hablar, su forma de divertirse,
Nosotros copiamos eso porque vemos que es una mayoría. ¿Por qué no adaptarme a la mayoría? Y así no tengo problemas. Y olvidamos que la mayoría se equivoca. Así nos lo dice Jesús y lo dice la Biblia. La mayoría es la que caminará por ese camino, que es un camino amplio y cómodo y con apariencia de felicidad, con apariencia de llevarte a un buen puerto y a un buen final. Pero luego nos describe también un camino estrecho donde nadie quiere transitar. Pero no olvides que el final es lo que cuenta. Y ese final es la eternidad. Todo comienza con espinos y con dificultades, pero termina con una eternidad para siempre buena. Así como el camino amplio comienza con bienestar y con aparente alegría y gozo, pero termina con maldición y con un infierno. ¿Qué camino queremos transitar? Jesús nos dice, ven. Jesús no está midiendo tu pecado ni tu caída. ¿Acaso eres peor que el pueblo de Nínive? ¿Acaso eres peor que Sodoma y Gomorra? ¿Veis la diferencia? Sodoma y Gomorra fue destruida porque no vinieron a Jesús, porque no vinieron a Dios. Nínive fue perdonada. Sodoma y Gomorra eligió su camino, Nínive siguió el suyo. Todo es tu decisión, pero Jesús va a estar ahí, siempre. Así como estuvo con Judas hasta el último momento, diciéndote, ven, ven, no esperes ese momento. Hoy el Señor te está diciendo, ven, no importa lo que hayas hecho, sal de esa trampa del enemigo que te tiene cautivo, en esa culpabilidad, y ven a mí, te dice el Señor. Porque solo Jesús tiene poder de hacer desaparecer esa caída tuya y ese pecado. Solo Jesús. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Jesús, ¿tenéis algo de comer? No habían pescado nada y ahora viene uno aquí en la playa, ¿tenéis algo de comer? Con el enfado que tenemos, trabajando aquí no tenemos nada y viene uno pidiendo. Mira Jesús, ¿sabía Jesús que no había pescado nada? ¿Tenéis algo de comer? ¿Qué le diríais? Decid la verdad, estaríais enfadados y diríais, que te vaya a tu casa que no tenemos nada. Si no tenemos, viene aquí a pedir, búscale. No, tú harías eso, yo también, ¿o no? Y Jesús pide, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondió, no. Él le dijo, vale, mira qué cosa. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Que no la habían echado antes? En todos los lados, alguien lo ha dicho por ahí, en todos los lados. Pero como ellos ya sabían que este Jesús que viene, que todavía no ha dicho soy Jesús, pero tiene pinta, cualquiera dice nada, con lo que hemos pasado con él. Cualquiera le dice nada. Claro, eso. Antes ellos tenían una actitud, ahora habían pasado, había resucitado. La historia cambió, había temor en ellos, un temor santo. Es el maestro, cualquiera le dice que le hemos echado a la derecha, con todo lo que hemos vivido con él. Entonces la echaron. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de veces. ¿Os dais cuenta? Que donde está Jesús hay de todo. Si no está Jesús, tú estás toda la noche echando a la izquierda, a la derecha, al frente y para atrás, y echando y buscando y analizando, estudiando de qué manera, cómo lo hago, me esfuerzo todo lo que yo puedo. Nada, se pasa la noche y tú no pescas nada. Sin Jesús no vas a hallar nada. Con Jesús, aunque creas que no estás hallando, estás hallando. A una de la iglesia en Apocalipsis le dice, yo conozco tu pobreza, y luego dice, aunque eres rico. Conozco tu pobreza aunque eres rico. ¿Qué está diciendo ahí la palabra? Que hoy no tienes, pero eres rico, porque hay una eternidad para ti. Bien. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¿a quién amaba Jesús?
Sí, a todos ya, pero hay un discípulo. Amame a todos. No ama a todos el Señor. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. 200 codos son como 95 metros aproximadamente. Depende del codo, ¿no? Al descender a tierra vieron brasas puestas. Mira esto, y lo he subrayado con negrita. Vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. ¿Sabéis lo que es esto? Una brasa, ¿cuánto tiempo tarda en hacerse? ¿Se hace una brasa en 5 minutos? ¿En 10? ¿En 15? Se tarda tiempo. Una brasa. Cuando uno hace un fuego, una brasa tarda tiempo en hacerse. Es decir, significa que Jesús, cuando ellos estaban luchando por tener peces por ahí, sabía Jesús que no iban a hallar nada, pero él ya estaba en la orilla preparando una brasa para hacer un buen pescado. ¿Acaso ellos sabían que lo que le esperaba? No. Ellos pensaban como tú piensas hoy. Tengo esta situación, tengo este problema, me ocurre esto, voy a ir a la orilla sin nada que llevar a mi casa, sin nada que llevar al estómago, sin nada que poder vender para ganarme la vida. Así pensaban ellos. ¿Qué habrá pasado con Jesús? Murió y ahora estamos pescando. Pero Jesús sabía que no iban a pescar nada. Ellos no sabían. Pero Jesús está ahí preparando una brasa. Tú no sabes, pero la palabra te revela que Jesús ahora está preparando una brasa para hacerte un buen pez, porque sabe lo que necesita. Porque Él sabe que vas a venir a la orilla sin pez ninguno. Pero Él está esperándote con una brasa, porque solo la brasa hace un buen pescado. Y para hacer una brasa se necesita tiempo. Y Jesús por ti se toma el tiempo. Jesús por ti se toma el tiempo para no darte un pescado crudo, para no darte un pescado mal frito, frito bien por fuera pero por dentro crudo, sino que hace una brasa. Espera que tú estés fuera sabiendo que no vas a hallar nada sin Él, pero vas a volver y Él va a estar ahí a decirte: ven, hijito. Una brasa y encima un pez y pan. No solo el pez y el pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Porque cuando el Señor te da de lo grande, no te da de lo pequeño. A pesar de que cuando te dé de lo grande otros digan: mira, el dinero se lo ha llevado aquí y allá. No, cuando el Señor te da de lo grande, a pesar de lo que digan por ahí. Cuando no tengas nada, no van a venir a ayudarte, pero cuando tengas, porque el Señor te prospere, no porque tú lo cojas indebidamente, van a hablar diciendo: pero no importa, porque el Señor viene con grandes peces. Y dirán: ¿de dónde habrá sacado ese coche el pastor? O del concesionario, le tienes que decir. Dice: y la red no se rompió. Dios ya se ocupa de que la red no se rompa cuando los peces son suyos, aunque sean grandes. Se te va a romper cuando tú pesques una pesca que no proviene de Dios. Tu red se va a romper. Cuando provienen los peces de Dios, esos peces no rompen tu red, porque saben esos peces que son tuyos, que tienen un dueño. Esos peces sabían que tenían un dueño, que eran los discípulos. Entonces no hacían presión a la red. La red no se rompió porque los peces sabían que iban a su dueño, porque Dios lo había establecido así. Vosotros tenéis un dueño que son ellos. Entonces ellos estaban en la red y no la rompieron. Les dijo Jesús: venid y comed. ¿Te das cuenta cómo es Jesús? Jesús no viene a decirte: con que no me conoces, Pedro, Jesús no viene: he visto tu historial de internet, la página y no lo borraste, y lo he visto. No viene así.
Dicen por ahí, así no es. Así no es. Vi lo que hacías en lo oculto, donde no te veía nadie, pero yo te vi. No viene así. Jesús viene y dice, hijito. Jesús viene con un pez y un pan. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. No les recriminó nada. Viene dando Jesús. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ahora sí el tiempo, no de recriminar, de restaurar. ¿Pero por qué le dijo Jesús? Porque cuando Juan dijo, es el Señor, se ciñó y salió corriendo hacia Jesús. Esa es la palabra de hoy. Cuando Pedro le corroboraron a través de Juan, es el Señor, Pedro no dudó en ceñirse y salir corriendo hacia Jesús. Esa es la palabra de hoy. Que no importa, Pedro, si has negado al Señor. Jesús sabía. No se equivocó cuando te escogió. No se equivocó cuando te profetizaron, tengo grandes cosas para ti. Eres tú el que te equivoca cuando no viene a los pies de Jesús. Eres tú el que te equivocas cuando vives con orgullo y no te acercas a Jesús, sino que te alejas de Jesús. Somos nosotros los que nos equivocamos y elegimos el camino de Judas. Elegimos el camino de Saúl. Y Jesús te dice y me dice, sin Jesús, sin mí, nada puedes hacer. Por eso dije, no importa los errores de estos grandes hombres de Dios. Lo que importa es el camino que tú y yo escojamos, la decisión que tú y yo tomemos. Y le dice, Simón, hijo de Jonás. Ya sabía hasta el nombre de su padre. Pues Jesús lo sabe, hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? ¿Acaso le dijo algo de que me entregaste? No, me amas simplemente. Jesús te dice, ¿me amas? Jesús no te va a decir lo que has hecho. Porque Jesús lo sabe. Y sabe que tú lo sabes. Jesús te va a decir, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Y Pedro qué le dice? Yo no sabría qué decirle, pero Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes, ¿eh? Todo va del verbo saber hoy. Él le dijo, apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, fíjate que ahora no dice Pedro, te amo, te entregaría mi vida por ti, no. Le dijo, tú sabes, tú lo sabes. Antes me equivoqué cuando dije me entregaría mi vida. Yo era el que no sabía que te entregaría, pero tú sí sabías que te negaría. Ahora, ¿me ama? Tú sabes, Señor. Tú sabes que sí. ¿Estamos entendiendo? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, se ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús sabía que hoy me negarías, pero que mañana darías tu vida por glorificar a Dios. Él sabe que quizá hoy has caído ayer, pero mañana si tú vas a Él, vas a dar tu vida por Él. Por eso Él te dice, ven. No importa lo que ayer hiciste o lo que hoy hayas hecho. Si vienes a mí mañana, vas a glorificar al Padre con tu vida. También Jesús sabía que Pedro glorificaría al Padre con su vida. Solo Pedro tenía que venir a Jesús. Y esto es tremendo, dice. Entonces dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, mira, sígueme. ¿Sabes qué quiere decir esto? Al principio, en el llamado, dos hermanos y uno de ellos Pedro, ¿qué les dijo? Venid, seguidme. Ese seguidme significa, no te he rechazado, no te he desechado, sigues siendo mi apóstol. Porque eso es lo que ocurre
con el ser humano cuando caemos y nos sentimos tan mal, como que ya Dios no cuenta con nosotros, como que Él ya te ha quitado el ministerio, como que esa profecía que me dieron de cosas grandes tengo para ti, el Señor ha dicho, pues ahora no tengo ni grande ni pequeña para ti, ya no tengo nada para ti. No es así. El Señor le dice a Pedro, sígueme, nunca te rechacé porque yo sabía que me ibas a negar. Nunca te quité ese ministerio de apóstol porque te escogí, no me equivoqué al escogerte. El Señor no se ha equivocado al escogerte a ti. Solamente es que tú estás equivocado. Tú y yo estamos equivocados. Porque cuando caemos nos alejamos más y creemos que así hay una falsa santidad, porque nosotros establecemos nuestro propio juicio contra nosotros y lo que estamos haciendo es alejarnos de la fuente de la vida, que es Jesús. Y ahora entiendo por qué el Señor me dio esa palabra. Porque quiere que sus hijos entendamos que fuera de Él nada podemos hacer. Que no importa la grandeza o lo grande que haya sido tu caída. Lo que importa es el camino que vas a seguir después de esa caída. La decisión que vas a tomar. Porque Jesús te dice hoy, estoy contigo, ven a mí como vino Pedro y restauraré tu vida. Ven a mí como hizo en última instancia Sansón, cuando ya estaba con los ojos sacados y él clamó al cielo. ¿Y acaso el cielo lo ignoró? El cielo le devolvió esa fuerza que él tenía y mató a más filisteos que en toda su vida, dice la palabra. ¿Entiende lo que estamos hablando? Sansón mató a muchos filisteos, pero estaba ya con los ojos que él se lo sacaron, sin fuerzas, pero él clamó y le quedaban instantes de vida. Clamó y el cielo oyó. Porque cuando tú vuelves, el Señor no le dijo, Sansón, te dije que no digas tu secreto, ahora ¿cómo se dice? Ahora te la apañas solo. No, Dios no es así. Porque Él un corazón contrito y humillado nunca lo desprecia. Somos los seres humanos los que despreciamos los corazones contritos y arrepentidos. Los seres humanos. Dios no es un ser humano. Y es por eso que Sansón obtuvo respuesta al instante, porque no podía esperar la respuesta. Y ese día mató a más filisteos, lo dice la palabra, que en toda su vida, porque vino a Dios en última instancia. Tienes que entender la palabra de hoy. No es una palabra buscada en internet, no es una palabra preparada, es una palabra que vino de repente, para ti, para mí, para su pueblo. Ven a Jesús, decide el camino de Pedro, decide el camino de David. Tu caída no es mayor que la de David, tus hechos no son peores que los de Nínive, pero el camino que has escogido quizás sea el camino errado. Jesús te dice, ven, porque tengo unas brasas con un pescado, tengo pan para ti, tengo mi sangre que te va a limpiar y un contrato que firmar con mi sangre, que es tu eternidad, que es tu perdón. Jesús dice, ven a mí, desecha toda ofensa, desecha todo lo que hay en tu corazón, ven a mí porque yo tengo perdón para ti, porque no te he desechado. Gracias, Jesús. Ponte de pie y vamos a orar.